Buenos días, queridos estudiantes. Ahora vamos a continuar con el tema número 4, que es el plan de cuentas. Para poder efectuar el registro contable de todas las operaciones que realiza la empresa y poderlo hacer de manera ordenada, cronológica y sistemática, vamos a requerir esta herramienta fundamental, que es aquella que va a agrupar todas las cuentas de manera ordenada y clasificadas por rubros. En los anteriores temas hemos visto que tenemos dos estados financieros principales, que es el balance general y el estado de resultados. ¿Qué elementos encontramos en el balance general? El activo, pasivo y patrimonio, y en el estado de resultados los ingresos y los egresos. Bajo esa perspectiva, ¿qué es lo que va a desarrollar un plan de cuentas? Un plan de cuentas va a desarrollar la estructura de manera ordenada, agrupando cada uno de estos elementos. Es decir, agrupando las cuentas de activo y dándoles una subclasificación, las cuentas de pasivo de la misma forma y las cuentas patrimoniales. Por otra parte, las cuentas de ingreso y de egreso. Ahora, cuando hablamos de plan de cuentas o también denominado nomenclatura de cuentas, no podemos dejar de lado que también debemos tener otro documento adicional que se llama manual de cuentas. ¿Cuál es la diferencia? El plan de cuentas va a ser el listado clasificado y codificado. Y el manual de cuentas va a ser el documento que cada uno de esos elementos los va a describir. Cuáles son sus características, qué tipo de operaciones debo registrar en esa cuenta, su saldo, por ejemplo, una cuenta de activo va a tener un saldo deudor, una cuenta de pasivo un saldo acreedor. ¿Y cuál es el objetivo de este manual de cuentas? Dar una reglamentación para el uso del plan de cuentas. Ahora vamos a hablar del plan de cuentas, también llamado nomenclatura de cuentas. Esta herramienta es necesaria. Todo aquel que se va a dedicar a la actividad de contabilidad, uno de los documentos que primero tiene que revisar es el plan de cuentas. ¿Por qué? Para las empresas privadas y cuyas características van a diferir una de otras, no existe un plan de cuentas armonizado, es decir, que todos utilicemos un plan de cuentas exactamente igual. Va a depender mucho de la actividad que realiza la empresa. Por ejemplo, una empresa industrial va a hacer un mayor énfasis en los costos de producción en su estructura. Una empresa comercial, sus elementos fundamentales va a ser el control de la mercadería y la determinación de su costo de venta de la mercadería. Una empresa petrolera, una empresa minera, van a tener características específicas que difieren de una a otra en el sentido de la actividad, por ejemplo, que van a desarrollar. Pero eso no quiere decir que no exista cierta armonía en la estructura como tal. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de un plan de cuentas? La acumulación de información sobre los hechos económicos de una empresa. Proporcionar a la empresa la codificación de sus cuentas que permita tener un grado de análisis adecuado. Agrupar operaciones homogéneas y facilitar su registro. Facilitar la emisión de los estados financieros. Facilitar la actividad del contador, auditor interno, etc. Servir de instrumento en el control de los derechos y obligaciones de la empresa. ¿Ahí qué podemos señalar? Nosotros como empresa podemos obtener crédito de nuestros proveedores, pero debemos controlar los plazos y vencimientos de los mismos de acuerdo a los contratos que hayamos hecho. O, caso contrario, a nuestros clientes podemos otorgar crédito, ventas al crédito, pero debemos llevar un control de esas ventas de crédito y de sus vencimientos. Entonces, toda la estructura que vamos a manejar en el plan de cuentas
debe llevar a ayudarnos a tener un control adecuado de estos hechos. Ahora bien, este plan de cuentas va a tener un sistema de codificación. Ese sistema de codificación, por ejemplo, podemos hablar de un sistema numérico, de un sistema alfabético. Aquí tenemos dos ejemplos. Nuestro primer ejemplo es la estructura numérica y es la que más se utiliza en los diferentes sectores de las empresas, porque hay que tomar en cuenta que todos los sistemas están direccionados y manejados en software contables de diferente estructura y capacidad. Entonces, mayormente vamos a utilizar estructuras numéricas. En nuestro ejemplo, vamos a utilizar el número 1 para el rubro del activo. Este activo se va a clasificar en activo corriente, que sería un segundo nivel. Un tercer nivel, este activo corriente va a tener como componente el disponible. Y vamos a tener un cuarto nivel donde vamos a manejar la cuenta de mayor caja. La estructura: 1 para activo, 1.1 activo corriente, 1.11 disponible y 1.1101 para la cuenta mayor de caja. En una estructura alfabética vamos a trabajar, como su nombre lo dice, con letras. La letra A para el primer elemento, activo, A.A, activo corriente, A.A, disponible y A.A minúscula A, caja, que sería la cuenta de mayor. Pero reitero, la mayoría de las estructuras y de los planes de cuenta que van a encontrar en las actividades diversas de las empresas es una estructura numérica. Primer nivel. Vamos a hacer la asignación del grupo, ya sea el grupo del activo, pasivo, patrimonio o de los resultados, ingresos y egresos. Segundo nivel, asignación del subgrupo. Las cuentas de activo y pasivo se van a subclasificar en activo corriente y activo no corriente, y el pasivo de la misma forma en pasivo corriente y no corriente. Tercer nivel, vamos a hacer la asignación de cuenta matriz. Dentro del activo vamos a tener el disponible, exigible y realizable. En el cuarto nivel, asignación de la cuenta de mayor general. Caja, bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Quinto nivel es la asignación de cuentas de mayor auxiliar. Caja Moneda Nacional, Banco Visa, cliente XYZ, proveedor ABC. ¿Qué significa? En el quinto nivel, recién tenemos la cuenta como tal, la cuenta operativa, que es la que vamos a utilizar para hacer el registro contable de las transacciones que se suscitan en la empresa. Ahora bien, hay que hacer una aclaración. El cuarto nivel dice asignación de cuenta de mayor general. A este nivel, este código de cuenta mayor general no es la que vamos a utilizar en las operaciones. ¿Por qué se hace de esta forma? Fíjense, tomemos el ejemplo de bancos a nivel 4, cuarto nivel, bancos. ¿Qué auxiliares va a tener la cuenta bancos? Van a ser todos los auxiliares cuantas cuentas haya aperturado la empresa como tal. Por ejemplo, tenemos cuenta en el Banco Visa, entonces la cuenta de auxiliar va a ser Banco Visa Sociedad Anónima. Tengo apertura en el Banco Nacional de Bolivia, la cuenta de mayor auxiliar va a ser Banco Nacional de Bolivia S.A. Esto permite llevar el control por cada uno de los bancos que ha aperturado la empresa. Otro ejemplo, las cuentas por cobrar. Nivel 4. Esta va a estar compuesta por las cuentas auxiliares de todos los clientes a los cuales he otorgado créditos.
cliente A, cliente B, cliente C y cliente D, por ejemplo. ¿Y qué me permite, manejando el control por cada uno de los clientes? Me permite efectuar un seguimiento de todos los hechos transaccionales que he tenido con ese cliente, de manera independiente. En el caso de que me han vendido mercadería al crédito, pero tengo diversos proveedores, entonces me va a permitir llevar el control de todo lo que debo a cada uno de los proveedores de manera separada. Aquí vemos una estructura numérica en la cual aclaramos estos aspectos. El código 1, primer nivel del grupo, 1.1, segundo nivel subgrupo, 1.1.1, tercer nivel cuenta matriz, 1.1.1.0.1, cuarto nivel cuenta de mayor general y 1.1.1.0.1.0.1, quinto nivel cuenta de mayor auxiliar. Aquí tenemos un ejemplo de esta estructura. Código 1 para el activo, 1.1 activo corriente, 1.1.1 disponible, 1.1.0.1 cuenta de mayor general caja y llegamos a la cuenta auxiliar o operativa 1.1.1.0.1.0.1 caja moneda nacional, 1.1.1.0.1.0.1 caja moneda extranjera. Y esas son las cuentas que vamos a utilizar para hacer las transacciones contables. Clases de cuentas. En un sistema contable vamos a tener tres tipos de cuentas, que son las de balance, denominadas también reales o acumulativas, las de resultados, denominadas nominales o diferenciales, y las cuentas de orden. Cada uno de estos elementos que hemos mencionado van a permitir clasificar las cuentas de tal manera que al hacer la emisión de los estados financieros nos permita una fácil interpretación de la situación financiera de la empresa, de los resultados obtenidos en el tiempo por las actividades ya sea de venta de bienes o servicios. Las cuentas de balance reales o acumulativas son las que reflejan la situación financiera de la empresa a una determinada fecha. Por su característica mantienen un registro continuo, razón por la cual se las considera permanentes o acumulativas. Y estas cuentas van a representar a los activos, pasivos y patrimonio. Cuando hablamos de los activos se van a clasificar en activo corriente y en activo no corriente. Cuando hablamos del activo corriente nos referimos a que clasifica los valores, bienes y derechos de acuerdo a la disponibilidad o la posibilidad de su convertibilidad en efectivo durante una gestión contable. Es decir, se ordenan por la disponibilidad. De esa forma, el primer elemento que vamos a ver en una estructura del estado financiero balance general en el grupo del activo, vamos a ver primero las disponibilidades, es decir, el dinero, que va a estar compuesto por los elementos de caja, bancos. Ahora, cuando hablamos del activo no corriente, va a agrupar las inversiones que representan bienes tangibles, aquellos que los podemos ver y tocar, que prestan servicios a la empresa cuyo tiempo de uso sea mayor a 1 año. Esto se refiere a aquellos bienes que han sido adquiridos para uso de la empresa, por ejemplo, muebles, equipo de computación, vehículos, y cuya vida útil es mayor a 1 año. Adicionalmente, en los activos no corrientes vamos a tener los cargos diferidos, es decir, aquellos pagos que hemos hecho por adelantado. Cuando hablamos de las cuentas de pasivo, estas de manera similar se van a clasificar también en pasivo corriente y pasivo no corriente. Cuando hablamos del pasivo corriente,
son obligaciones que deben ser satisfechas, canceladas en el transcurso de las operaciones del año. Y el pasivo no corriente se clasifican las operaciones con vencimiento mayor a un año. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? El pasivo se va a ordenar por el tiempo. Todas las operaciones, obligaciones que deban ser canceladas en el transcurso de las operaciones del año van a ser clasificadas como pasivo corriente. Y aquellas operaciones cuyo vencimiento es mayor a un año, por ejemplo, un crédito bancario que hubiéramos obtenido de una entidad financiera, cuyo plazo de pago es de 3 años, es decir, es mayor a un año operativo, debe clasificarse como un pasivo no corriente. Patrimonio. Las cuentas de patrimonio se agrupan inicialmente por los aportes de los socios. A continuación vamos a reflejar la evolución del patrimonio como consecuencia de los resultados obtenidos en el tiempo y ajustes que están dispuestos de acuerdo a normas vigentes en nuestro país. Cuentas de resultados nominales o diferenciales. Estas cuentas van a reflejar el movimiento económico de la empresa respecto a un determinado periodo de tiempo. Los ingresos y gastos ocasionados para el desarrollo de la actividad de la empresa. Los ingresos, aquellos generados por la venta de bienes o servicios, y adicionalmente aquellos ingresos obtenidos por la actividad realizada. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta bancaria en un banco y he mantenido saldos en la misma y en mi contrato figura que el banco me va a pagar intereses sobre saldos que mantenga en mi cuenta, entonces voy a tener un ingreso financiero de intereses percibidos. No es mi objeto principal dedicarme a la percepción de intereses, pero por las actividades que yo realizo también voy a recibir otros ingresos como intereses financieros. Los gastos son aquellos que han sido aplicados para el desarrollo de la actividad de la empresa, que incluyen el costo de venta, los sueldos y salarios, servicios básicos y todo aquello que he tenido que realizar el esfuerzo económico para que la actividad de la empresa se desarrolle. Cuentas de orden. Adicionalmente de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, que son directamente relacionadas a la actividad de la empresa, vamos a tener las cuentas de orden que van a reflejar un movimiento de valores en una situación especial, simplemente con un carácter de control administrativo y que no van a tener efecto en el resultado de nuestras operaciones como tal. Tienen un doble carácter, porque debe figurar esta cuenta de orden tanto en el activo, pero de manera separada de nuestros elementos del flujo normal de la empresa, y tiene que tener una contrapartida en el pasivo. Un ejemplo claro de este tipo de cuentas de orden es la mercadería en consignación. Yo soy una empresa dedicada al comercio y mi proveedor me ha entregado mercadería en consignación. Es decir, yo no la estoy comprando la mercadería y por un acuerdo de partes me está entregando esa mercadería para que yo la acomode en representación de él. La venda esa mercadería como tal. Entonces, primer elemento, la mercadería no me pertenece, pero voy a hacer una actividad de consignación. Segundo, esa mercadería tiene un valor y va a surgir una obligación por la custodia de esa mercadería, es decir, un pasivo. Muy bien, jóvenes. El mensaje del día de hoy. No te canses, sigue adelante porque la victoria que te espera es grande.
Estimados estudiantes, retomando todas las actividades y el avance de nuestra materia, vamos a hacer ya, estamos concluyendo con la temática del plan de cuentas y el tema de impuestos, e inmediatamente ya vamos a hacer registros contables con todos los conceptos adquiridos en todo este tiempo de estudio. Les agradezco mucho y que tengan una excelente semana. Gracias.